Rusia ha atacado a Ucrania con un nuevo misil hipersónico difícil de detectar, que recorrió casi 1000 kilómetros hasta la ciudad ucraniana de Dnipro en solo 15 minutos. Allí, ese misil, que los rusos llaman Oreshnik, lanzó 6 ojivas cargadas de armas convencionales. Es la hora del occidente para responder. Una semana después del impacto en Dnipro, Vladimir Putin amenazaba con lanzar más Oreshnik contra Ucrania. Но по значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование орешника по военным, по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе. ¿Estamos entonces ante una nueva fase de la guerra? You know, if the weapon were inherently terrifying, he would just use it. But that's not quite enough. He's had to use it, and then he had to do a press conference, and then he had to do a second press conference to say, hey, this thing is really scary. Los expertos hablan de un misil nuevo, sí, pero hecho partiendo de viejas tecnologías mezcladas de forma nueva. Moscú utiliza ese famoso misil hipersónico que no es muy diferente de lo que yo he utilizado en sus resultados hasta ahora. Ellos mismos han comentado que este misil se basa en un misil más antiguo soviético. Entonces yo supongo que ellos van a utilizar lo que tienen de esos misiles antiguos para compensar la falta de componentes para poder fabricar más misiles de este tipo. El propio Putin, por su parte, compara este proyectil con un meteorito. Este es un mensaje para los europeos y también para Estados Unidos. 4 días antes del lanzamiento del Oreshnik, Estados Unidos había autorizado a Ucrania el uso de misiles ATACMS contra territorio ruso, en respuesta a la movilización de soldados norcoreanos en la región rusa de Kursk. El ejemplo lo siguieron enseguida Reino Unido y Francia, que permitieron a Ucrania lanzar sus misiles Storm Shadow y Scalp contra suelo ruso como legítima defensa. Son permisos que tras el lanzamiento del Oreshnik llevaron a Putin a afirmar que el conflicto en Ucrania tiene visos de guerra mundial y a decir que no descarta golpear a las potencias occidentales que suministraron a Kiev armas empleadas para atacar territorio ruso. Son amenazas que solo parecen surtir efecto en Alemania. Los únicos misiles europeos de largo alcance no cedidos a Ucrania son los Taurus alemanes, que con 500 kilómetros de alcance superan al resto de los misiles aliados, los ATACMS, los Storm Shadow, los Scalp y también los R-360 Neptune de fabricación ucraniana. Además de negar los Taurus, el canciller alemán tomó en solitario una decisión polémica. Y ahora de una Scholz llama a Putin. Está representando a Alemania, está representando a la Unión Europea si le llama a Putin, o está representando quizá a la OTAN. Pues no, pero Putin está viendo que sí, que hay unos países que son más débiles y que son más susceptibles a sus amenazas. Ya le demuestra a Putin que hay un desacuerdo dentro de la alianza. Dejando a un lado las críticas que Scholz ha recibido de sus aliados por esa llamada en solitario, Alemania tiene razones para conservar sus Taurus. Por un lado, quiere evitar que Rusia pueda copiar su tecnología si accede a restos de estos misiles. Por otro lado, Alemania cuenta solo con unas 300 unidades que podrían hacer falta aquí en caso de una escalada frente a Rusia. Es decir, que estos misiles se pueden utilizar en caso de un enfrentamiento directo con Rusia, pero si los rusos llegan, digamos, a ajustar sus sistemas de defensa aérea para defenderse de estos misiles, entonces pierden su efectividad, como hemos visto, por ejemplo, con misiles Excalibur en Ucrania. Y hasta 2050 yo creo que Alemania no va a recibir otros misiles nuevos. Es decir, es lo único que le queda, el único Trump que le queda a Alemania son estos misiles, y por eso ellos no quieren enviarlos. Y a esas reticencias se suma otro riesgo. O si por el camino el misil, como ha pasado muchas veces en esta guerra, es interceptado y cae en un blanco civil y causa una matanza, Rusia respondería seguramente con un ataque de muy grandes proporciones y muy seguramente contra un objetivo, contra una gran ciudad ucraniana. Ese, bajo mi punto de vista, es ahora mismo el mayor peligro, que un misil estadounidense o británico, sea intencional, no intencional o por accidente, al ser derribado, cause una matanza de civiles. Los rusos pueden afectar
los señales de GPS y el misil acaba en otro lugar sin querer. ¿Quién lo va a saber o quién lo va a explicar? Se va a culpar Ucrania y los rusos van a decir, bueno, ahora es la hora de utilizar nuestras armas nucleares porque han dañado a Moscú o incluso a Kremlin por error humano. Hay una posibilidad de una escalada. Pero las reservas de Ucrania de estos misiles no son infinitas. Por eso ahora Rusia tiene su mirada puesta en el elegido para liderar la Casa Blanca durante los próximos 4 años, alguien que siempre ha sido muy crítico con los millones de dólares entregados a Ucrania en ayuda militar y financiera. Es destacable que el Kremlin tuviera en cuenta a Washington antes de lanzar su nuevo misil. Rusia escala con ese misil hipersónico, entonces con toda esta tensión pues llegamos a una mesa de negociaciones, cada uno cree que en posición de fuerza para poder negociar. Yo creo que bastante probable de que esta sea una escalada para desescalar. Rusia dijo al menos que habían llamado a los Estados Unidos media hora antes de lanzar este misil. O sea, parece que han avisado a los americanos porque yo creo que los rusos no quieren una guerra nuclear, o al menos entienden que, digamos, por error se podría provocar una respuesta. La respuesta que muchos esperaron en vano fue una reacción de Trump. Trump y su equipo no han dicho nada, porque esto es un instrumento para negociar. Evidentemente, si llegara a una tabla de negociaciones, decir cuándo es ahora mismo aventurarse. Yo creo, me puedo equivocar evidentemente, que este era un elemento que estará encima de la mesa cuando se llegue a la negociación, seguramente en el primer trimestre del año que viene o de aquí al verano, cuando haya pasado un tiempo prudente de la llegada de Trump a la Casa Blanca. Por lo pronto, como futuro enviado para poner fin a la guerra, Donald Trump ya ha elegido a un teniente general retirado que propone condicionar la ayuda militar a Ucrania a que negocie con Rusia. Rusia cuenta con Trump para que marque los cimientos del fin de la guerra. Por muchos motivos. Había un estudio independiente que dice que tiene capacidad para continuar 3 años. 3 años es menos de lo que duraría un mandato en Estados Unidos. Y aunque en Rusia muchos ya se frotan las manos, olvidan que Trump es impredecible. Yo era corresponsal en Moscú en 2016, cuando todo el mundo en Rusia, todos los actores nacionalistas rusos estaban felices y contentos de que Donald Trump llegase a la Casa Blanca porque aquello iba a ser el idilio perfecto. Y desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, las relaciones entre Estados Unidos fueron de mal en peor casi cada semana. Expulsiones de diplomáticos, tensiones militares, conflictos en Taiwán, conflictos en Ucrania, en todos lados. Entonces, cuando evidentemente los enemigos políticos de Trump cargan contra ese supuesto idilio casi romántico entre Putin y Trump, pues a mí me parece pues, que tiene una amnesia selectiva. Entre tanto, Ucrania es consciente de que sin la ayuda estadounidense los aportes europeos no le bastarán para mantener sus posiciones. Ya antes del relevo en la Casa Blanca, Rusia avanza desde hace semanas en el frente oriental ante un ejército ucraniano debilitado. En 2024, los mayores avances de Rusia en Ucrania se produjeron en la región de Donbass, en donde la línea del frente se desplazó claramente entre los meses de marzo y noviembre. Rusia lo que quiere es posicionarse, digamos, tomar todos los territorios que puede para poder negociar mejor, pero yo creo que los territorios que ya han tomado, que no los van a devolver, y el problema es que los rusos van a querer tener el control de todas las zonas fronterizas. Y lo están justificando como que los ucranianos le han atacado a Rusia, las tropas ucranianas en Kursk, entonces ellos tienen que crear una especie de buffer zone en la zona fronteriza. ¿Pero se corresponde esa imagen de fuerza con la realidad de Rusia? Rusia lo que tiene es casi un stock inagotable de carne de cañón, pero vemos que sus ataques con misiles necesitan de varias semanas, igual que los drones iraníes necesitan de ciertas semanas para hacer ataques masivos, las semanas en las que necesita para reponer ese stock, con lo cual ni Rusia ni Ucrania están bollantes. Las razones de la debilidad de una Ucrania que lleva años bajo las bombas son evidentes. En Ucrania la situación económica y también la falta de gente con capacidad de enfrentarse a los
rusos. Este es el problema más grande. Ucrania, quiera o no quiera, antes o después va a tener que sentarse a negociar y perder territorio. Es una realidad que sus ciudadanos ya saben, pero no será fácil para ningún dirigente ucraniano que tenga que explicar a las madres por qué murieron sus hijos estos últimos, por ejemplo, año y medio, 2 años. Pero tampoco esta Rusia que hace gala de fuerza tiene buenas cartas. Lidia con un rublo en caída libre que ha llevado al Banco Central a subir el tipo básico de interés al 21%, alarmando a las empresas que apenas pueden pagar créditos. El propio Putin intentó calmar a los mercados. Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Это очень много факторов сезонного характера. Поэтому в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем и каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет. Lo cierto es que el rublo registró sus mayores pérdidas de valor desde la victoria de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. Y esa caída se vio acelerada tras el permiso concedido a Ucrania para disparar misiles de largo alcance a Rusia y también tras la respuesta de Rusia. Las tensiones geopolíticas forzadas por el Kremlin parecen estar siendo un gol en propia meta. Está muriendo clase trabajadora muy difícil de reemplazar a nivel productivo. Cuando acabe la guerra, Rusia no tiene capacidad de mantener este gasto en vidas y en personas sin forzar una movilización altamente impopular y sin terminar de hundir la economía rusa. Trump les puede ofrecer a los rusos el final de la guerra. ¿En qué condiciones? En unas condiciones que Putin pueda vender a su público como una victoria. Evidentemente, ahora mismo Rusia no controla el 100% de Donbass. Esa sería una victoria que sería muy fácil de vender. Hemos venido a liberar los Donbass, que es lo que dijimos, aquí estamos. Los rusos están deseando que les digan, ya hemos terminado. Pero van a seguir hasta que les digan que ya hemos terminado.